¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de mi canal. Estamos debatiendo de altos temas del día, pero siempre le prestamos atención a todo lo que ocurre en nuestro entorno. Felipe, ¿cómo estás? Bien, Toto. Tenemos un compilado de las cosas que decimos antes de salir Fuera al de aire. ahí, sí señor. Pedro, Sí. ¿cómo estás? Está todo ¿Se bien, animan? todo bien. Espectacular. Bueno, una jornada que ha sido intensa, por supuesto, en materia futbolística, en materia política. El presidente de la República habló después de mucho, emitió una... Se descargó. Sí, se descargó, claro, emitió unas declaraciones fuertes en algún punto, se puede decir, Alto ¿Cuál Paraná. es la lectura en Alto de Paraná. de ese descargo? Porque Es fue distinto directamente. O sea, eso ya está. a lo Sí, que habíamos leído en aquella comunicación conciliadora que él mismo tenía, digamos, un mensaje fuerte, como lo que hemos visto en la campaña electoral, En la que interna. paró en la interna, que paró en algún momento en las generales y que ahora, digamos, claro. toma cuerpo otra vez de alguna forma, ¿verdad? Y en rumores que hablan de que aparentemente se consiguió el número 23. ¿verdad? Sí, Que está sí. circulando ahí ¿Sabes en una qué? esfera, pero el número 23 no habla No. si es que es o no el número 23. Es que ven en la semana que viene que se va a hacer la sesión y ahí se sabrá. Bueno. Es que se hace. En medio de todo esto, un bochorno mediático con dos comunicadores paraguayos que estaban en el Mundial de Rusia, ahora que se está dando ahí, pero nosotros no vamos a profundizar el tema, son cosas institucionales de nuestro canal. Yo sé que ellos Vos tampoco sabés, lo quieren hablar ahí, pero bueno, es un tema de ellos. Pero yo te digo una cosa, ese tema el de este bochorno, lástima porque yo conozco a uno de ellos, pero bueno, así nomás es la cosa. Salió, vos abrís los portales internacionales, está la foto de los dos. sí. Y Ya. hay pronunciamiento oficial de instituciones paraguayas ligadas la embajada. al idioma, embajada, y hay otras cuestiones que se están Secretaría Paraguaya moviendo. de de la lengua. la lengua Sí, lingüística. sí, Sí. en el guaraní para estar. Bueno, Sí. pero nos vamos a llegar hasta ahí. Si ellos tienen prohibido hablar, nosotros tampoco nos vamos a encarar Ah, el que tema. es una orden Bueno, para ellos. la cuestión que Ya, tiene que bueno. ver, por supuesto, también con Chiquitunga, ahí Ahí está, estamos, digamos, sí. puesto Sí. todo lo que va a ser El la evento atención del fin de semana. Sí, ¿verdad? así Ese mismo. es el evento, sin dudas, del fin de semana, lo que tiene que ver con la presencia de la primera paraguaya en los altares de la Iglesia Sí. Católica a partir del sábado 23. Entonces ella formará parte, digamos, ya del santoral católico. Así es. Beata. ¿Sí? Y es la primera vez que vamos Claro. a tener una beata cuando continúa todavía el proceso de canonización de la misma para llegar incluso a ser santa. Nosotros en un ratito vamos a establecer ya conexión con nuestra compañera Mariana Pineda, que se encuentra en la olla azulgrana, en donde se va a dar, digamos, en la nueva olla donde se va a dar todo esto, y por supuesto también con la presencia no solamente de feligreses, de personas que vienen del interior del país, del exterior del país, con la presencia de un cardenal también que Enviado. llega desde Roma, que Dicho llegó en sea de realidad paso, a es su Mato. última misión. Después él ya pasa a otro. Tiene 80 y pico de años. Y él ya pasa, digamos, a hacer mérito, a jubilarse, digamos, Sí, dentro cardenal de la emérito. iglesia. Está nuestra compañera Mariana Pineda con uno de los hombres también de la jornada, por supuesto, como es el artista Coqui Ruiz. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toto? Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas. Hoy nosotros aquí desde lo que va a ser sin dudas mañana el escenario de esta gran ceremonia de beatificación de Chiquitunga, como ya ustedes bien decían, María Felicia de Jesús Sacramento en realidad. Y queremos anunciar nada más o avisar a la gente que vamos a ir descubriendo algunos detalles. Yo estuve conversando ya con Coqui nada más de cómo inició todo este proceso de creación de la obra de arte que mañana va a ser develada, y es fabuloso realmente todo el trabajo que hay detrás, y un trabajo que él nos va a dar, del cual él nos va a dar detalles, pero del que podríamos decir que incluso los feligreses de todos los lugares han participado porque han también tenido que colaborar con sus rosarios. ¿Es así, Coqui? ¿Cómo estás? Sí, es una obra, muy buenas noches a todos. Es una obra de toda la feligresía que aportó con sus rosarios. Es una obra que está cargada de la espiritualidad, del sentimiento de la gente, muchos devotos de Chiquitunga y otros que se suman por ser parte de esta beatificación de la primera mujer paraguaya que sube a los altares. Nos comentabas, Coqui, decías, cuando empezaron a crear o a pensar todo esto, fue el año pasado, y la obra en sí, ya con la idea, se pone en marcha en febrero. ¿Cómo se desarrolló el trabajo y qué es lo que tiene que esperar la gente mañana, digamos? No sé cómo contar sin contar, pero qué podemos adelantar de la obra de arte? Bueno, empezamos de verdad hace un año conociendo a Chiquitunga.
leyendo, nos dijeron que estábamos en las hermanas carmelitas que estaban rezando por la beatificación. Y bueno, ahí ya un poco surgió lo de los rosarios. La idea de rezar, bueno, entonces seguimos leyendo la historia de Chiquitunga, vimos que los rosarios eran muy importantes en la vida de ella, inclusive el día de que lo velaron su cuerpo en las carmelitas, la gente llevaba su rosario para que pasaran por el cuerpo de Chiquitunga, ¿verdad? Entonces, pedimos a la feligresía católica a los devotos que estaban pidiendo por Chiquitunga, por la beatificación, de que donaran sus rosarios. Fue en el mes de febrero, a principios de febrero. Muy pronto llegaron, pedimos 20.000 porque creíamos que con 12.000 podíamos hacer. Y decíamos, vamos a alcanzar 12.000, pero vamos a pedir con 20.000. Llegó la beatificación justamente, o la aprobación la confirmación del milagro de Chiquitunga, y entonces llegaron 20.000, llegaron 40.000 rosarios, y cuando llegaron 40.000 empezamos la obra. Luego, y contamos esa cantidad, teníamos esa cantidad y dijimos, bueno, vamos a seguir recibiendo hasta el final los rosarios. Y sé que casi doblaron la cantidad inicial los rosarios que después llegaron. Por eso estimamos que llegaron a 70.000 rosarios. Con mucha expectativa, y finalmente luego queremos ir también a conversar con los compañeros de estudio. Coqui tiene retorno, compañeros, así que en cualquier momento pueden interactuar con él también. La obra en sí es el rostro de Chiquitunga. ¿Cómo seleccionan, digamos, el perfil, el retrato que va a ser finalmente plasmado en la obra de arte con los rosarios, Coqui? Bueno, hay pautas que nos dieron el arzobispado, o sea, el arzobispo, que también hizo en consulta con creo que con la gente de la conferencia episcopal y en una reunión con otros sacerdotes sobre lo que iba a ser entonces la imagen. Pero nos dio la libertad, lógicamente, de nosotros elegir la forma de presentar esas pautas, ¿verdad? Entonces ahí fue mi hija la que diseñó esa imagen y trabajó con los rosarios que iban llegando. Ella fue la que hizo totalmente la obra, y desde luego nos sentimos muy orgullosos del trabajo de ella y con el equipo de gente que colaboraba con ella. Yo siempre estuve más en la parte de dirección, creación o algo así, ¿verdad? Pero el trabajo verdadero lo hicieron entre mi hija y quienes la acompañaron. Bueno, entonces si está por ahí la hija, le vamos a buscar también. No sé si Toto, alguno de los compañeros, tiene alguna consulta. Coqui está con retorno, así es que le pueden ir consultando algo también ahí. Sí, buenas noches a Coqui acá. Felipe tiene una consulta, pero también, y por supuesto, yo también tengo la mía. Felipe, por favor. Hola Coqui, ¿cómo te va? Felipe Goroso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería preguntarte algo que tiene que ver en realidad con esta obra en particular, pero sí en realidad con tu laburo en general. Hace 2 días le llevaba a mi hija al colegio y me decía, papi, tengo que llevar un rosario para Chiquitunga, me decía. O sea, y era una muestra nomás, comentar esto, ¿verdad? Porque era una muestra nomás de si sos consciente en realidad de lo que generas en la gente, ¿verdad? Obviamente pedido por sus profesoras, ¿verdad? Ella está en un colegio católico, digamos, ¿verdad? Y cómo permea la importancia de tu obra en la gente, ¿verdad? O sea, si sos consciente de eso, ¿verdad? Lo que a mí me llena de satisfacción es que tanta gente están trabajando y aportando por lo que es la fiesta que vamos a tener mañana, la fiesta de la fe, de la que vamos a ser partícipes todos. Los niños en los colegios están hablando de este tema, la gente que trabaja acá, la gente que están preparando luces, tenemos por decir 3 equipos grandes de iluminación que se juntaron para poder darle iluminación a esto, ¿verdad? Todos se suman.
aporte de todo, es decir, un aporte así como los rosarios, también el aporte de la gente para ser parte de esta gran fiesta de la beatificación. ¿Qué tal, Coqui? Pedro Ullari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Coqui, hiciste el retablo para el Papa Francisco con determinados elementos de la naturaleza, muy típicos nuestros, por supuesto. Ahora el retablo para Chiquitunga con otros elementos, ambos con mensajes bastante claros. Ahora, lo que yo quiero saber es si para vos son obras de arte, son creaciones, porque decías que estaba más bien en la dirección, ¿no? En la dirección técnica de la elaboración de los retablos, o si hay algún convencimiento religioso en estos trabajos que haces. Quiero saber tu punto de vista. Profundamente espiritual ha sido la experiencia de esta obra. Para mí, la más importante de mi vida. Por haberle conocido a Chiquitunga, en primer lugar, su vida, su ejemplo de vida, su historia, su fe, su amor y su inmolación por su fe y por sus ideales. Eso es lo que más ha marcado justamente esta obra. La fe, el amor y bueno, y el trabajo, y escuchar tantos testimonios de tanta gente sobre alguna historia. Cada rosario tiene una historia. Sí. Todos vinieron, contaron, trajeron sus testimonios, quienes me entregaron personalmente a mí ese rosario, llegaron hasta casa, hasta el taller, y en cada momento nos encontramos con un testimonio de la gente que nos cuentan de alguna gracia recibida. Hay gente que inclusive han rezado a Chiquitunga, pero perdieron al ser querido por quien pedían. Y te dicen, a pesar de eso, sigo teniéndole a ella como compañera. Me quedó muy grabada una carta de una señora que dijo, hace 20 años que perdí a mi hijo. Yo le pedí a Chiquitunga que lo salvara, pero no fue posible. Pero ella sigue siendo mi compañera, ella sigue abrazándome todos los días y me reconforta para pasar este dolor que me ha dejado la pérdida de un hijo. Coqui, Toto González te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros ahí del otro lado. Yo entiendo que para un artista, digamos, cada obra es en particular especial, lo que ya explicabas en la pregunta de Pedro, y te siento y te escucho que estás queriendo centrarte mucho en quien va a ser la gran protagonista mañana, en realidad, que es la historia de Chiquitunga. Pero quiero centrarme en la misma línea de los dos compañeros, un poco en vos, y preguntarte si dentro de toda la vorágine y toda la velocidad que esto tiene, te pusiste en algún momento, aunque sea a meditar, de la trascendencia que va a tener esto para vos como artista. Yo escuché y leí muchas veces tus testimonios cuando hablabas de Tañarandú y ese trabajo estupendo que hacen ahí, en donde decías, bueno, probablemente este pueda ser nuestro último esfuerzo, tenemos cansados también a tanta gente que trabaja porque nos preparamos todo el año para que esto pueda pasar, a lo mejor este es el último año que lo hacemos, y cuando parece que, digamos, ya llegaste al tope de una carrera artística muy vinculada a la fe, aparece lo del Papa, aparece lo de Chiquitunga, quién sabe si hay una próxima canonización que se pueda venir también y puedas participar, pero tantas imágenes se van a quedar, Coqui, con un sello personal que tiene tu nombre, el de la gente que trabajó contigo. A los futbolistas les pasa que ganan una copa hoy y no la sienten en 10 o 15 años. Yo no sé si vos estás meditando también la trascendencia que tiene lo que haces en lo que se va a venir a futuro, ¿verdad? Bueno, realmente nosotros hacemos un trabajo. Este trabajo lo hicimos con un sentimiento demasiado volcado hacia Chiquitunga. Realmente, para nosotros, todo el equipo, todo el grupo, estaba todos enamorados de Chiquitunga. Yo me siento apasionado por Chiquitunga.
¿Por qué? Porque Chiquitunga es así. Chiquitunga te lleva y te enamora y te lleva hacia Jesús. Esa es su misión seguramente en la vida. Esa fue su misión, su corta vida fue acercarle a la gente hacia Jesús. Y bueno, eso es lo que yo y todo el grupo que trabajó sentimos realmente. Y yo creo que pensar en si está haciendo o no está haciendo, no sé, no es parte de lo que normalmente me detengo a pensar. Coqui, ¿qué aprendiste de la fe de nuestra gente en todo este tiempo? En las dos obras, estos dos retablos que estamos hablando, uno que tiene que ver con el Papa y este que tiene incluso un sentimiento mucho más especial a lo mejor por la gente, porque el rosario hemos aprendido aquellos que tenemos alguna formación católica, que es el arma que tenemos contra la guerra diaria y es una cuestión demasiado íntima para cada uno, es la compañía para gente que ha encontrado dentro de la soledad una salida para poder continuar, es el arma para pedir un milagro para algunos y es el arma para unir a la familia para otros, o sea, tiene un significado muy particular. Y también has tenido la oportunidad de hacer un retablo en donde la gente pudo poner no solamente su nombre, sino la intención de amor, de esperanza que tenía, digamos, en cada nombre que iba poniendo ahí. ¿Qué aprendiste de la fe de nuestra gente? ¿Cómo la vive? ¿Cómo convive, digamos, con su fe todos los días? Yo aprendí de la religiosidad popular justamente a hacer obras colectivas con la religiosidad popular. Antes yo, tal vez, cuando hice mi primera obra, que se trataba de un monumento, era una obra elaborada desde mi biblioteca, leyendo libros, informándome sobre arte, y de ahí extraje, digamos, las ideas o concebí alguna idea para hacer una obra de arte. Y me di cuenta de que no me daba satisfacción porque, bueno, tal vez no era lo que yo buscaba. Pero después en la religiosidad popular con Tañarandé en el año 1992, empecé a sentir de que la verdadera obra de arte es la obra que uno puede llegar a tocar con la gente, a la gente, que pueda motivar a la gente, mover a la gente y bueno, y eso es lo que aprendí con la religiosidad popular. Bueno, y hablando de los rosarios, quiero decirte que los rosarios son tan significativos y para mí significan mucho porque es parte de mi cultura. Mi madre crió a sus 11 hijos rezando el rosario, digamos. Siempre por cada hijo que viajaba, cada hijo que iba a tener un examen difícil tal vez, ella rezaba un rosario. Todos los días rezaba rosario por la familia y rezaba rosario por el pan diario también, ¿verdad? Entonces, el rosario de mi madre también está ahí en el retablo. Y ese rosario crió 11 hijos. O sea, es que, Coque, ahora que estás diciendo que el rosario de tu mamá está en el retablo, una señora me decía, ¿no? O sea, es que Coque pidió que sea un rosario que tenga un significado y tenga una carga de sentimiento muy especial. Pero yo tengo un rosario que me dejó mi mamá, me decía. Y yo no sé si compro un rosario y rezo con él y entonces va a tener mi carga especial, decía. Y mira, lo que pasa es que es un pedido especial de Coqui por una situación también muy especial. Ahora, yo no sé qué habrá hecho la señora después, pero estaba en esa duda para que veas que hasta en eso te metiste, Sí. no sé si en la cabeza de la gente. Tenemos rosario de un señor de 70 y pico ya de años, bastante avanzada edad, me trajo su rosario de primera comunión hace unos días. Y muchos rosarios de primera comunión. Qué hermoso, yo recuerdo el rosario de primera comunión, qué hermoso recuerdo, ¿verdad? Que él se despegó de eso. Tenemos un rosario de la guerra, que estuvo en la guerra, de una persona que nos trajo el rosario de alguien que tenían en su casa guardado el rosario de quien estuvo en la guerra, ¿verdad? Que es, digamos, un valor increíble. Sí, una reliquia también.
tenemos muchos rosarios que tienen, cada rosario tiene una historia. A veces, tal vez hayan algunos que la gente compró y bueno, quiso participar y llegó, ¿verdad? Y algunos se ven un poquito nuevos, pero no es más que el 5%. El resto de los rosarios están verdaderamente tocados. Nosotros le dábamos siempre a esos rosarios más gastados y se notan, ¿verdad? El privilegio del rostro de Chiritunga. Bueno, Mariana, te dejamos también ahí para que puedas hacer alguna pregunta más que quieras antes de cerrar el contacto con ustedes ahí desde la olla. Me encanta, qué generoso, gracias Toto. Y nada más, para cerrar, decía yo que conversábamos un poco antes con Coqui, me gustaría que puedas compartir un poco de esto que mencionabas de la participación también de tu hija, porque creo que así como vos mencionabas el hecho de que hoy ella esté al frente, quizás vos más la dirección, pero decías, ella diseñó el rostro, pegó, porque nos explicabas que ella pegó manualmente, digamos, esos rosarios. Es una cuestión así, ¿cómo se tomó esa decisión, digamos, de involucrar a la familia? Tiene que ver también con la fe, porque de algún modo lo que decía Felipe, como que vemos también que incluso eso se dio en la familia, es decir, la nena que en este caso la hija le pide al papá traer el rosario, o le necesita a la hija para pegar, pero hay como una cuestión ahí familiar también de... Ella tiene una mayor capacidad que yo de trabajar los rosarios, pegar los rosarios, porque lo hizo como si fuese un orfebre, haciendo con una precisión, con una finura, con mucha delicadeza, todo, Macarena, ¿verdad? También la familia estuvo totalmente involucrada, Almudena, mi hija, haciendo todo un trabajo de apoyarnos tanto en la lectura sobre Chiritunga, tanto en los preparando gráficamente, ¿verdad? Porque ella estudia cine también, apoyándonos todo el tiempo, ¿verdad? El trabajo y estoy muy orgulloso del trabajo tan fino que hizo Macarena, ¿verdad? Y de los que le ayudaron. Bueno, Mariana, tenemos algunos problemas, me están mencionando acá en la comunicación con ustedes, así que les agradecemos ahí, por supuesto, a ellos. Estamos teniendo un pequeño problemita técnico Audio, con sí. la comunicación, ¿sí? De audio solo. no podíamos escuchar la última parte, pero sí escuchábamos la participación de Macarena y Almudena, las dos hijas La de hija de Coqui. Coqui, así que muchas gracias a Coqui, a Mariana también por estar, por supuesto, ahí con nosotros. Vamos a hacer nosotros una pequeña Así es. Dale. pausita y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando, por supuesto, de este y el otro tema que tenemos aquí para la jornada. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, segundo bloque del programa y vamos a hablar de estas obras en el Parque Guazú Metropolitano que ya de alguna forma han generado en su momento ya un debate y el debate continúa, digamos, en el tiempo. Ya llevamos casi más de un año. Más de un año. Más de un año con el debate de lo que ocurre ahí y las obras que se tienen que realizar en el parque. Ahí seguramente la gente del MPC va a aclarar que en realidad el tema de ellos no dicen que son lagunas en realidad porque no van a quedar con agua en realidad eso son zonas de contención, digamos, es como ellos los denominan. Forman parte de un gran proyecto que ya se está ejecutando. Dentro de ese proyecto está estos sectores de contención, como le dicen. Esta zona de mitigación de impacto. De digamos. mitigación. Bueno, está con nosotros el señor Dieter Crouch. Estoy pronunciando correctamente Dieter, ¿verdad? Del Ministerio de la Sí. República. ¿Cómo estás? Gracias ¿Qué por tal? acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Una obra que lleva cuánto tiempo ya, desde el momento que se empezó a hablar y se ejecutó, creo que parcialmente, o se hicieron los primeros trabajos, ¿verdad? En el parque. Sí, en realidad comenzaron a ejecutarse en abril del año pasado y poco tiempo después, en mayo, la Municipalidad de Asunción ha emitido una orden de suspensión de los trabajos. Y desde esa vez no avanzó ni siquiera en los nuevos permisos, o hay un nuevo proyecto. Desde aquel entonces no se levantó la orden de suspensión hasta hace poco cuando luego de mucho intercambio de información técnica con la municipalidad y también con la SEAM, llegamos a firmar un convenio en donde la municipalidad por un lado se compromete a levantar la orden de suspensión de los trabajos
y nosotros nos comprometemos como ministerio a adecuar el proyecto de acuerdo a reclamos o necesidades precisas fundadas por la municipalidad y también por otros grupos que defienden o que están en contra que están en contra de este proyecto. ¿Había algunos puntos en específicos ya en este acuerdo o son cuestiones que van a evaluar en adelante acerca de estos reclamos de los grupos y del municipio, o ya está establecido cuál es el reclamo puntual? Ya están definidas las trazas sobre las cuales más o menos se va a trabajar. Una de ellas, la más importante, digamos, es atendiendo a los reclamos sobre el impacto ambiental. Uno de los pedidos de la municipalidad es justamente la modificación de la ubicación y de la geometría de esas áreas de retención. En ese sentido, nos hemos comprometido a reconfigurar. Eso estamos haciendo en este momento. Estuvimos también en el lugar viendo en qué lugar exactamente hay zonas de vegetación más densa, en donde hay árboles importantes justamente para no tener que incidir en ellos. Y bueno, esa es uno de los pedidos, digamos, de la municipalidad. Otro pedido, por ejemplo, son obras complementarias como obras de hermoseamiento, ciclovías, paseos internos. Y aparte de eso, hay también un pedido de un mejoramiento en lo que es el drenaje pluvial en la zona del barrio Cerro Corá, ahí donde está el Club Cerro Corá. Y también el mejoramiento, o sea, hacer gestiones con la SAP para que en forma conjunta podamos hacer un mejoramiento en el desagüe cloacal de esa zona. Todo eso también atendiendo las condiciones originales a las que nos habíamos comprometido en el plan de manejo ambiental. Está con nosotros Rosa Baqueta también. ¿Cómo estás, Rosa? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la postura, digamos, hoy de los vecinos que están primeramente con el reclamo y se logró, digamos, esta suspensión por parte de las obras, y cómo están viendo la situación hoy, que hay un principio de acuerdo para que vuelvan, digamos, a efectuarse los trabajos ahí? Bueno, ahí tenemos que decir que cierto, son 400 días de defender el Parque Iguazú por parte del grupo Salvemos el Parque Iguazú, y realmente en este tiempo salieron muchos dictámenes técnicos, por ejemplo del ente de control, la Contraloría General de la República, que recomienda rechazar este proyecto parcial y hacer un proyecto integral de la cuenca del arroyo Itaú. Y justamente me sorprende escucharle al ingeniero Dieter Krauch acá, que está diciendo que se levantó, vimos el acuerdo firmado entre la municipalidad y el MOPC, para nuestra sorpresa, porque justamente parecía como que el intendente Ferreiro entendía lo que le estábamos planteando, lo que le decía la Contraloría General de la República, el informe lo tengo acá, lo que le decían sus propios técnicos ambientales de la Municipalidad de Asunción, de que la cuenca del arroyo Itaú tenía que tener un plan de manejo integral. Lo que se le estaba pidiendo al MOPC era eso. Ayer nomás veíamos... un puntito nomás, ¿por qué la Contraloría es la que recomienda hacer un trabajo técnico, digamos, para entender simplemente, ¿verdad? ¿En qué parte la Contraloría tiene la posibilidad de recomendar un trabajo técnico específico de obra? Porque la Contraloría General de la República tiene una dirección de medio ambiente. Y de hecho ellos intervienen cuando hay pedido de parte. Nosotros, como diversas organizaciones que integramos el Salvemos el Parque Iguazú, les pedimos su parecer. Y ellos le pidieron al MOPC y le pidieron a la municipalidad que se presente el proyecto. Ese proyecto no es un proyecto, es un anteproyecto. De hecho, ayer le escuchábamos a la ingeniera Lilian Escobar, que estuvo en el programa de la mañana, y nos quedamos con los ojos abiertos así cuando ella misma decía que los estudios de la cuenca la van a realizar. El proyecto ejecutivo la van a presentar todavía. No, ella hablaba de los estudios, tenemos la grabación del programa y escuchamos 1000 veces, decía que los estudios del proyecto de la cuenca la van a hacer
la van a preparar. Cuando Pedro Ullari le preguntaba justamente sobre, con el ingeniero y con muchos ingenieros del MOPC, nosotros tuvimos varias reuniones en una mesa de trabajo. Una de las preguntas que siempre le hicimos fue, ¿por qué no se intervenían las 27 zonas que se tienen detectadas desde el municipio de Fernando de la Mora, donde están las nacientes de la cuenca Litoral, pasando por Asunción, Mariano Roca Alonso, Limpio, Luque, para que la cuenca pueda comportarse sin inundar una parte de sus humedales, como es el caso de Limpio que hoy está sucediendo? El ingeniero Samuel González de la Municipalidad de Asunción tiene un dictamen brillante a la municipalidad y también al MOPC diciéndole que hay que intervenir aguas arriba en Fernando de la Mora, porque la intervención en la mitad de la cuenca, como sería el Parque Guazú, no va a dar resultado. O sea, usar la excusa de que con eso se va a dejar de inundar Limpio es simplemente una excusa. Lo que hoy sabemos, porque verificamos documentos que estamos estudiando, es que la empresa DC Ingeniería ya cobró gran parte de lo que correspondía a esta licitación. Se hizo la licitación sin tener el proyecto elaborado. Eso es lo que pasó el año pasado en abril, y lo que nosotros le pedimos durante estos 400 días al MOPC era el proyecto integral de la cuenca, y lo que no conseguimos con el MOPC es que se haga ese proyecto. Estamos hablando de un anteproyecto que no toca las áreas cruciales, se empecina en unas lagunas de atenuación decrecida, nosotros le llamamos lagunas de cloacas, porque justamente vimos que la CEAN y los barrios que están alrededor del Parque Guazú van a cielo abierto, las cloacas, Ahora, van directamente al humedal del Parque esta Guazú. cuestión administrativa, ingeniero, del pago, digamos, o sea, uno, sin entender mucho la mecánica, digamos, cómo trabaja, uno entiende que hay anticipos de obra, digamos, para que pueda iniciar. Que cambia un poquito del tema ese también. Claro, anticipo, pero de ahí a gran parte, digamos, hay una diferencia entre anticipo y gran parte de la obra. ¿Se abonó ya algo? ¿Se efectuó algún...? Sí, efectivamente, este proyecto ya fue licitado, se hizo una adjudicación y al hacer la adjudicación se paga el anticipo, pero no es gran parte del proyecto. Es lo que se efectivamente mucho, se pagó hasta ahora. Diría, es demasiado decir, pero bueno, atendiendo un poco yo creo que aquí hay un poco se maneja la información un poco en forma incompleta o se están mal entendiendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos este es un proyecto en donde hay mucha información técnica que yo con gusto quiero explicar para que se entienda, ¿verdad? Cuando la señora aquí habla de 27 lugares, primero, bueno, hay evidentemente un mal manejo de la información, no se está entendiendo. Primero que no son 27, son 26. Ustedes mismos nos dijeron en esa mesa de trabajo, 27 lugares, uno de ellos sería el Parque Guazú. No sé quién habrá dicho, pero si usted se fija en el documento, son 26, el documento que ustedes mencionan tanto. Pero bueno, son 26. De los 26, justamente 3 de ellos se sitúan en la zona del Parque Guazú. Otros 4 sitios de los 26 están situados en el predio del aeropuerto Silvio Pettirossi. De esos 4 ya hemos utilizado, de esos 4 ya hemos utilizado 2 en la intervención y otros 2 no podemos usar porque están muy próximos a la pista de aterrizaje. Sería un riesgo para la operación del aeropuerto. Entonces ahí ya tenemos 4 más los otros 3, ya son 7, que tenemos que restarle de los 26, nos quedan 19. Luego hay, de los 19, hay todavía un lugar que está previsto hacer en la zona de Laguna Grande, cerca del Club Internacional de Tenis más o menos, que ya está el proyecto, ya está todo el sistema de encauzamiento, hay un sistema el sistema de desagüe también ya está hecho y no se está pudiendo avanzar específicamente en ese lugar porque hay un proceso un proceso judicial que el cual está bloqueando el proceso de expropiación. Por ese motivo, o sea, el proyecto está, pero no se está pudiendo avanzar en esa zona.
Pero como lo que quiero mostrar con esto es que hay un manejo de cuenca y también aguas arriba también hay otras, de las otras 18 que nos quedan, son lugares, 18 lugares que juntos suman más o menos 32 hectáreas. Nosotros solamente con la intervención de la zona, de los 3 lugares del Parque Iguazú, alcanzamos a 34 hectáreas. Los otros 18 puntos juntos son lugares pequeños, de un lote, 360 metros cuadrados, algunos 600 metros cuadrados, que no se pueden hacer obras, están en zonas urbanas, no podemos hacer lugares de gran retención. Sí se pueden usar, claro que se pueden usar y se van a usar, espero. O sea, no es una cosa o la otra. La ventaja que tienen los 3 sitios ofrecidos, o sea, indicados o recomendados en este estudio, que es en realidad un plan, no es un proyecto, es un plan de la cuenca del Itaú. Lo que tiene esto de ventaja es que al ser superficies grandes, en un solo lugar tenemos 34 hectáreas, que nosotros sin hacer una pendiente muy pronunciada, o sea, con una pendiente muy suave, podemos llegar a tener una profundidad considerable. Con esa pendiente podemos conseguir que esa superficie siga siendo usada como área verde, área de esparcimiento o simplemente área de vegetación, área verde sin nada. Eso a nosotros nos da igual, o sea, eso tiene que definir la municipalidad qué uso se le va a dar a eso, ¿verdad? Solamente quiero terminar. Las otras áreas, nosotros no podemos ir muy profundo, no podemos en un lote de 300 metros o de 600 metros cuadrados, no podemos sobrepasar los 80 centímetros o 1 metro. ¿Qué pasa? Entonces, con los 3 lugares que tenemos en Parque Iguazú, podemos llegar a almacenar 1 millón de metros cúbicos. Sin embargo, si sumamos todos los otros 18 puntos, podemos alcanzar solamente 400.000 metros cúbicos. Contra 1 millón, o sea, el impacto obviamente con una sola obra va a ser inmediato. Por supuesto que se tiene que complementar con las otras obras, pero son obras de menor envergadura que no necesitan ni siquiera ser ejecutadas por el ministerio. ¿Por qué? Porque son obras que entran dentro de un presupuesto municipal, por ejemplo, están en el municipio de Luque, están en el municipio de Asunción y otras de Fernando de la Mora. Y bueno, esa es información técnica que hay que leer, hay que saber entender, o sea, hay que saber interpretar. Y bueno, por eso estoy aquí justamente para explicar, poner a disposición de la señora, de la gente, de la ciudadanía, para que se entienda la necesidad y la fundamentación del proyecto. Pero se dan cuenta, justamente ese es el punto del problema. Haciendo pequeñas intervenciones en los otros lugares, aguas arriba, tendría el mismo efecto de no inundar los humedales de limpio. Sin embargo, esta licencia, cuando ellos lo solicitaron para evitar las inundaciones del fin de pista del aeropuerto. Y no pensando en limpio, ninguna parte de la licencia dice para evitar las inundaciones aguas abajo. Dice para evitar las inundaciones del fin de pista. Y resulta ser que el propio doctor Aguirre nos explicaba en una presentación en Conaderna que las aguas del Itaú chocan contra el puente de Lino Oviedo, y hay otro puente que hace poco también hizo el MPC, puentes angostos que van y le estrangulan a la escorrentía del arroyo Itaú. Entonces el agua rebota y viene e inunda el fin de pista del aeropuerto. Eso, por ejemplo, ellos no hablan, porque en realidad tocando esos puentes, levantando, modificando, haciéndolo más amplios, el agua correría sin problema al riacho San Francisco y no tendríamos la inundación que se tiene en el fin de pista. Tampoco está diciendo que haciendo 34 hectáreas de un espejo de agua hay un dictamen que negativa, pero categóricamente se niega a aceptar que las lagunas estén a 1000 metros de las pistas de aterrizaje, porque dice que
todo el peligro que acarrearía por las aves migratorias que huelen, que ven el espejo de agua y que no puede, por normativa nacional e internacional, no pueden estar a menos de 8 kilómetros, como es el caso, por ejemplo, del lago de Pacaraí a 32 kilómetros del río Paraguay. Sin embargo, este espejo de agua estaría a menos de 1000 metros de la pista y con eso atraerían las bandadas de aves y se multiplicaría el riesgo de algún accidente aeronáutico, con lo cual expondríamos al país a unas sanciones de las empresas aeronáuticas que tendrían que recurrir a mucho mayor seguridad y no tener que estar bajando. El dictamen es de la municipalidad. De la OASI. De la OASI. De la OASI. Pero por otro lado, lo que nos preocupa es ese empecinamiento con el Parque Guazú porque encontraron un espacio mayor ahí. Cuando la solución no es esa, la alternativa no es esa. La alternativa primera era levantar los puentes, ampliar los puentes y que el agua pueda correr, limpiar los cauces y que eso pueda correr. Y la otra alternativa era trabajar la cuenca, como recomienda toda la normativa ambiental, trabajar la cuenca aguas arriba y no aguas en la cuenca media, como es el caso de Parque Guazú. Pero justamente el ingeniero está diciendo es que ahí se encontró un terreno más grande. Y un elemento que no lo dijo acá, pero que nos dijo a nosotros y ese terreno es gratis, porque es del Estado paraguayo. En cambio, a las cuencas arriba se tiene que indemnizar porque muchos de ellos son privados. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuánto puede costar la indemnización que sea tan caro como para tener que devastar el Parque Guazú? Porque nosotros no queremos ese parque, el Parque Ñuguazú, ese parque que tiene así que está totalmente impermeabilizado, con cemento, con asfalto, y yo no creo que el municipio haya pedido eso, porque justamente lo que se quiere precautelar es que siga siendo un parque natural, no un parque artificial como el que se tiene en todos lados. La naturaleza nos da otro tipo de beneficios que no son solamente los árboles, es ese bienestar que buscamos, estar encerrados entre tanto ruido, apabullados con la contaminación que hay acá en el centro mismo. Poder ir al Parque Guazú, que está ahí en nuestras narices, no puede ser que nosotros mismos tengamos que impermeabilizar ese parque, que es un regalo de la naturaleza. Y Ingeniero, por otro lado... un ratito rosa, porque si no necesito que sea un poquito más breve nomás. Ingeniero, necesito que nos cuente, porque de verdad yo estoy tratando de entender hasta ahora, y no quiero que asumamos que todo el mundo lee los diarios, que todo el mundo sabe del problema. Por eso necesito que nos cuentes, por lo menos la versión del MOPC, ¿cuál es la intención de las obras? ¿Qué se busca? ¿Y cuál sería el beneficio, según ustedes, para la gente? ¿Verdad? Sí. Con eso ya estaría muy tranquilo yo. Gracias. Llevamos media hora hablando y parece, en realidad todavía no dijimos para qué se van a hacer las obras. Gracias, sí, con gusto. El objetivo de las obras es justamente detener la descarga masiva del agua cuando hay lluvias intensas. Estamos hablando del raudal de Asunción, el raudal que proviene de Fernando de la Mora, de la zona de Laguna Grande, el raudal agua de lluvia que proviene también de Luque. Si nosotros limpiásemos el cauce del arroyo, lo que vamos a conseguir es que esa agua justamente corra con mayor violencia y arrastre y se inunde en algún lugar. Eso se inunda. No se puede, no podemos. Si aceleramos aguas arriba, vamos a tener que acelerar también en todo el tramo hasta la desembocadura del río Paraguay. Lastimosamente, lo que propone la señora... ¿Y cuál sería el beneficio para la gente en realidad que todo salga bien en las obras? ¿Perdón? ¿Cómo el beneficio para la gente cuál sería? Si se hacen las obras normalmente. El beneficio justamente es de poder retener el agua y evitar de que en momentos de lluvias intensas el agua vaya en grandes cantidades y suba el nivel del arroyo. Dosificar el paso del agua. ¿De qué zona sería eso? Se desborde en las zonas de Mariano Roque Alonso y El Limpio. Okay. Eso nace en Fernando de la Mora. Y lo que la alternativa era que nosotros le pedíamos era que se trabaje las intervenciones desde el municipio de Fernando de la Mora en Cuenca Alta. Que desde ahí se empiece a seguir, por favor, sí, vamos a hacer una pausita para poder tener tiempo y poder explicar eso a la vuelta de la pausa. Un primer punto es
entonces en obras, detener, digamos, la violencia o el volumen, en ambos casos, En los momentos de mucha lluvia, en los estamos momentos de hablando. mucha lluvia en el Ok. lugar, El efecto para que eso rebote. vaya, claro, se vaya dosificando hasta que, tengo entendido, eso desaparece otra vez de esos piletones que van a estar Sí, en el lugar. después Se de- absorbe. ¿no? Claro, no, y va corriendo, ¿verdad? Va Sí. corriendo hasta después tomar el cauce natural. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para volver hasta la olla azulgrana, en donde este momento, y parece que estamos en un contacto de fútbol, ¿verdad? Pero Sí. Mariana está en una fiesta, bueno, de la fe cristiana, por supuesto, preparativos, católica ahí, por supuesto, ¿verdad? Mariana, contigo nuevamente. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Así es, continuamos aquí en la olla azulgrana y como comentario nada más colateral aquí se va despejando un poco más la gente porque hay muchísima gente que entra, que sale, hay niños, jóvenes, parte del coro, muchísimos voluntarios que están ya ultimando los detalles para mañana y justamente entre ellos nos acompaña la señora Carmen de Gamarra, ella es miembro de la Hermandad de Chiquitunga, vino desde Villarrica y Villarrica nos decía ya ella presente con no sé cuántos camiones, cuántos ómnibus que están viniendo, nos comentabas doña Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ustedes, un gusto. Y bueno, Villarrica, por supuesto, su ciudad va a estar aquí presente, ¿verdad? Haciendo justamente un acompañamiento importante, ¿verdad? A este hermoso evento, a esta gracia que vamos a recibir mañana aquí en este lugar bendito, en donde todos los ángeles del cielo y ella también espiritualmente nos estará acompañando con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, su ciudad Villarrica, que la ama, ¿verdad? Estará presente, ya van llegando muchos coterráneos y en el transcurso de la madrugada y la mañana también, ¿verdad? Porque nos hemos organizado, ¿verdad? Muchísimos ómnibus que van a estar partiendo desde la 1 de la mañana hasta la mañana también. Y finalmente la invitación, entonces nosotros hacemos ya, lastimosamente tenemos muy poco tiempo nomás, pero vamos a hacer una invitación para todos los que vienen mañana. ¿Qué les decimos? ¿Cuál es la invitación? Que no se pierdan esta fiesta para todos los católicos y por supuesto para los paraguayos también. Evidentemente, paraguayos y para el mundo, ¿verdad? Esta invitación especial, ¿verdad? Para todos que podamos vivir, acompañar, ¿verdad? Como paraguayos, esta bendita circunstancia que hoy antecede a lo que mañana vamos a vivir en esta Santa Misa, ¿verdad? Beatificando a nuestra Chiquitunga del Paraguay y para el mundo. Felices todos y acompañemos y que tengamos realmente bendiciones celestiales y que la imagen de ella ejemplar pueda traer muchas vocaciones para el Paraguay y para el mundo también, a imagen y ejemplo de su vida en el amor a nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Muchísimas gracias, doña Carmen. Nosotros Gracias, Mariana. queremos reiterar también así la invitación como ella decía y por supuesto nada más recordar que mañana ya los portones se abren temprano a las 2 de la tarde, así es que la invitación está hecha también. Bueno, muchas gracias, Mariana. Excelente trabajo ahí desde la olla azulgrana. Sabemos que Mariana se siente muy bien de poder estar también, Claro que sí. por supuesto, ahí Como en la, pez en en el la olla agua. azulgrana, cerca del club de sus amores, por supuesto, la querida Mariana, ¿verdad? Bueno. En la capital del sentimiento. Bueno, ingeniero, quedamos en explicar la segunda parte, digamos, del beneficio de la obra. Sí, bueno, consiste entonces en retener la descarga masiva y puntual de tanta cantidad de agua que se juntan en todos los municipios que había mencionado. Con eso estamos estamos cambiando la realidad de gente que hoy está siendo afectada. Estamos hablando de 75.000 personas, son como 15.000 hogares que están siendo afectados por las inundaciones. Todo esto está estudiado, se hizo un modelo hidráulico, se hizo un estudio de toda la cuenca y se está teniendo identificado exactamente los lugares de donde proviene la mayor cantidad de agua. Entonces con eso nosotros sabemos exactamente cuáles son los lugares en donde tenemos que intervenir. Eso está todo técnicamente estudiado y comprobado. Aparte de dar la seguridad a esta gente de Mariano Roque Alonso y de Limpio, aquí hay que mencionar que ya fallecieron 2 personas y cada vez que llueve esta gente está en zozobra porque no sabe en qué momento y en qué cantidad va a llegar el agua. Entonces nosotros no podemos hacer oídos sordos a esos reclamos. Nosotros como Estado tenemos que, por un lado, ver los reclamos de los vecinos,
ver los reclamos, atender también los reclamos de las personas que hoy corren riesgo. No son asentamientos irregulares, son poblaciones ya antiguas en donde hay escuelas, hay iglesias, hay plazas que simplemente antes, hace 20 o 30 años, no se inundaban, hoy sí se inundan por la mayor cantidad de raudales que hay. Entonces eso nosotros tenemos que aceptar esa realidad y tenemos que encontrar una medida. Esta es la solución técnica que tenemos y se hace en forma conjunta, en forma integral, como dice la señora, de toda la cuenca. Hay un estudio de la cuenca. Hay un estudio de la cuenca que justamente nos permite saber cuáles son los lugares principales de descarga. Eso es lo que nos permitió asegurar la factibilidad del trabajo que se hizo al costado de la pista de aterrizaje. Justifica plenamente la intervención en el Parque Iguazú y justifica plenamente también la intervención en Laguna Grande. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir reducir en forma drástica y en forma ya visible, que es lo que ya se ve hoy con los trabajos que se hicieron cerca del aeropuerto, ya se ve un impacto positivo. Sí, pero necesitamos complementar, ir a todas las áreas. Además de esa recomendación que nos mencionaba, Rosa, de la Contraloría, que igual de todas formas dentro de que pueda tener un departamento ambiental, no me deja hacer ruido el tema de Contraloría, la cuestión 100% técnica, digamos, porque ellos estudiaron documentos. ¿Ustedes tienen algún estudio que contraste, digamos, esto, alguna alternativa específica donde diga, sí, tienen que intervenir el resto, pero no el Parque Iguazú, y tienen que intervenir en otro lugar? ¿Tiene un estudio, digamos, paralelo? Sí, tenemos los dictámenes de la propia Municipalidad de Asunción, del ingeniero Samuel González justamente, que él dice que las intervenciones que se hagan en el Parque Iguazú no serían las que van a evitar las inundaciones en limpio. Que por eso nosotros decimos que usan de pretexto las inundaciones en los humedales de limpio, cuando en realidad en su licencia dice que es para la inundación del fin de pista del aeropuerto. Eso es punto uno. Por otro lado, estuvimos viendo los análisis de riesgos de otras cuencas en otros países, cómo se trabajan. Y en realidad cuando el ingeniero dice que hay los estudios, a mí me gustaría acá preguntarle, porque sé que este programa está grabado, si él se responsabiliza, él va a asumir la responsabilidad de los riesgos que pueda acarrear si es que después de terminado la obra, las 34 hectáreas en el Parque Iguazú, los humedales de limpio no se dejan de inundar. Si es que, esa es una pregunta, si va a asumir las responsabilidades. Porque acá el problema es, dice, antes no se inundaba, ahora se inundan, pero no explica por qué se inundan. Se inundan precisamente por las obras públicas que se hacen con mucha rapidez, entre comillas, pero no tienen los resultados esperados. Caso Ruta 3. Caso el hiperviaducto que hoy hace 10 días está sin iluminación, que estaba a cargo del MOPC, por ejemplo, el mantenimiento de eso, y veo que ayer le estaban contestando que tienen que llamar a una licitación para unir unos cables para que el superviaducto tenga Rosa, nos estamos quedando sin tiempo, lastimosamente. Ingeniero, si puede responder, digamos, la pregunta puntual. Sí. Se hace responsable, digamos, si esta obra se realiza, efectivamente, como dicen, ya no se va a inundar esa zona de... Por supuesto que no se va. De hecho, la inundación en el aeropuerto Silvio Pettirossi está totalmente controlada. Con la obra que se hizo ahí, está totalmente controlada. O sea, no se necesita ninguna intervención más para asegurar la operatividad del aeropuerto. Eso ya tenemos solucionado. Lo otro que necesitamos hacer justamente son intervenciones complementarias para que podamos a lo largo de la cuenca poder eso es lo que justamente estamos haciendo. Nosotros nos quedamos lastimosamente, Rosa, sin tiempo. Ingeniero, muchas gracias por venir. Rosa, también muchísimas gracias. De esto vamos a seguir hablando porque de hecho se va a seguir trabajando en esta situación. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos para despedir el programa. Bueno, parte final del programa. Gracias, Felipe. Muy amable. Toto. Pedro, si puedes repetir conmigo, ¿sí? ¿Qué cosa? Arecó
No, No, mira, Bueno, ¿vos sabés qué? bueno, nos vamos a encontrar No, no. el lunes nosotros. Que anda, Bueno, bueno. que nos vaya bien. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the end so sweet.